Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Imprenta. Yo soy Miguel Ángel Vázquez y aunque os ha dado la sensación de que entrabais primero en una librería y ahora os parece que estáis en una suerte de teatrito, incluso en un cabaret, mis compañeras de colectivo me obligan siempre a advertiros antes de empezar, para que nadie se lleve a equívoco, que realmente acabáis de entrar en una célula insurgente y revolucionaria por otro mundo posible desde la alegría y la belleza. Por fin, ¿no? Por fin. Pasa que una vez cada 3 meses tenemos que hacer los IVAs, no hay una casilla en la que marcar esto y ponemos librería. Pero realmente, de toda la definición que he dicho, realmente creemos que en este Madrid tan profundísimamente libre en el que vivimos, tiene su punto insurgente lanzar proyectos culturales desde lo horizontal, desde lo colectivo, desde lo cooperativo y no desde lo competitivo. Las personas que estamos detrás de este proyecto creemos profundamente en la revolución por otro mundo que no solo es posible, sino que empieza a ser un poquito urgente, y me vais a permitir que me detenga un segundo para recordar que mientras estamos aquí, y es muy importante que estemos esta tarde hoy aquí celebrando la belleza, pero mientras estamos aquí se está cometiendo un genocidio en Gaza. Entonces, otro mundo no solo es posible, sino que empieza a ser un poquito urgente. Y la forma que hemos tenido desde este espacio de intentar participar en esa construcción es, como digo, desde la alegría y desde la belleza. Desde la alegría porque cuando abrimos, hace 3 años, justo este mes, la semana que viene es nuestro aniversario, estaba todo el mundo muy triste. Veníamos de estar encerrados por el confinamiento del COVID y de pronto habíamos perdido lo que nos hace ser más nosotras y nosotros mismos, que es la posibilidad de vernos, de encontrarnos, de escucharnos. Por eso, desde que abrimos, la imprenta es el anti-Zoom. Este es un espacio para verse, para escucharse, para rozarse y para que fluya la creatividad. Cuando abrimos, el aforo era de 5 personas contando con el poeta y el librero. Era súper fácil hacer aforo completo en este local. Los poetas se daban de tortas por presentar aquí. ¡Lo he llenado! Vinieron la madre, la novia y un despistado. Y ya estaba esto hecho. Como digo, desde la alegría y desde la belleza, porque hay otras trincheras que están súper bien cubiertas. Las de las asociaciones, los colectivos, los informes, los estudios, las calles. Pero la belleza, ¿quién compondrá los himnos del mundo nuevo? ¿Quién cantará los himnos del mundo nuevo? Han dicho de nosotros un poeta colgado, que se subió aquí mismo, nos definió desde ahí como un invernadero de tormentas. Dicen que las sembramos, las cultivamos, las hacemos crecer y las lanzamos por esa puerta para que asombren a quienes tengan que asombrar, para que inspiren a quienes tengan que inspirar y para asustar un poquillo a esos que hay que asustar. Somos una guarida de artistas y de activistas. Y somos, pretendemos ser, ojalá lo logremos, un puente que conecte el centro con todas las periferias. Una vez se coló aquí un matemático, venía a hacer unas fotocopias, nos llevamos la imprenta y dijo, venga aquí a hacer unas fotocopias, y escuchó esto. Y dijo, Miguel Ángel, esto no se entiende. Esto que has dicho es muy confuso. ¿Por qué no pruebas a decir? Y me recomendó que dijera que somos una librería asociativa, una editorial independiente y un centro cultural de barrio. Yo creo que el otro es cristalino. Pero bueno, si a alguien le vale más esta definición, quedaos con la que queráis. Lo único importante de todo esto es que os quede claro que hoy no estáis en una tienda. No estáis en una tienda. Esto es una brecha cultural en el corazón de la bestia. Y hoy nos estáis ayudando a ensancharla. Así que gracias. Pero nada de esto que acabo de decir tiene importancia con lo que voy a contaros a continuación. Y es que hoy, esta tarde de marzo, ya casi rozando la primavera oficial, aunque la climática nos lleva asediando desde enero, en esta tarde de marzo tenemos el privilegio, el orgullo y la alegría de tener a un amigo de esta casa presentando el que es su primer poemario, Júpiter bajo el crescófrago, el poemario sobre Júpiter de nuestro querido y admirado José Luis Pascual. Aquí puede venir un aplauso espontáneo del público. Doy mi palabra, José Luis, de que llevo practicando toda la semana, pero no voy a seguir haciendo el ridículo. Como digo, no regalo ninguna palabra de las que he dicho. Es una alegría, es un honor y es un privilegio tenerle aquí. Es un honor porque sabemos de su trayectoria como escritor, porque es una persona profundamente comprometida con la palabra, lo que le lleva a practicar ese compromiso
no solo en lo que se conoce como el mundillo literario, sino trabajándola desde la base y participando en todas las iniciativas que desde las redes, desde lo cercano, desde los sitios donde otros no miran, él está ahí currándoselo. Es también una alegría, porque como digo, es un querido de esta casa. El primer año lanzamos un concurso de microrelatos de terror que tuvo a bien ganar, para nuestra alegría y para nuestro susto. Una cosa como muy turbia. Muy turbia. Luego, si alguien lo quiere, lo tenemos también por ahí. Quedan poquitos ejemplares. Y le acompaña además, en esta tarde de lujo, le acompaña Ferki de Altavoz Cultural, compañía de lujo, escudero maravilloso para hablar de este poemario, y otra de las personas que se ha echado a la espalda la difusión de la cultura, la difusión de esas y esos que tienen un compromiso con la palabra pero que no llegan hasta los lectores, para generar puentes. Tenemos un hombre puente que hace que nos enteremos de propuestas maravillosas, poéticas. Yo me voy callando ya porque nadie ha venido a ver un tío con una coleta que evidencia una más que clara crisis de los 40, no sin presentaros al miembro más importante de nuestro colectivo, lo voy a recoger por aquí, que es la caja inversa. Fíjense qué maravilloso diseño. Esto lo ha diseñado un sueco, un ingeniero sueco. Este es al que echaron de Ikea, ¿vale? Pero yo siempre digo, sabéis que Steve Jobs en su día le echaron de Apple y luego el tío volvió con más fuerza y se hizo con la empresa y se hizo director. Pues este tío acabará dirigiendo Ikea, porque de verdad, atención al diseño, con un orificio en la parte superior para que sea harto sencillo introducir objetos, pero muy complicado sacarlos. Si alguien tiene la tentación de sacarlos, hay chinchetas. ¿Y para qué vale esto? Bueno, todos los eventos de la imprenta, por propia filosofía del espacio, son de entrada libre. Creemos que quien menos recursos tiene el mismo derecho que quien más recursos tiene para disfrutar de la cultura. Que el dinero jamás puede ser un muro para disfrutar del arte. Jamás. Entonces, todos nuestros eventos son de entrada libre, pero de salida negociable. Cuando termine el recital, viene un señor muy fuerte, se pone con los brazos en jarra en la puerta y hasta que no dejáis un generoso donativo voluntario en la caja, no podéis salir. No soy de madrugar, llego aquí en torno a las 11 de la mañana, entonces pasaríais la noche bastante húmedo, hay humedades abajo, y ya a las 11 podríais volver a salir a la calle, para que lo valoréis. Esto lo hemos hecho atendiendo a los mejores, sabemos que es un sistema que le lleva funcionando toda la vida a la escuela concertada, entonces ¿por qué no hacemos nosotros esto del donativo voluntario? Es una broma. Fuera de coña, nos gusta decir que esto es lo que nos permite levantar la verja cada día para seguir proponiendo eventos como este. Somos una asociación cultural, pero nuestro tesoro hoy, y lo digo de corazón, es teneros. Entonces, que quien pueda deje algo y quien no, por favor, que vuelva. Y ahora sí, os dejo con este maravilloso par de poetas hablando de Júpiter bajo el crescógrafo de José Luis Pascual. ¡Fuerte el aplauso! Platillos volantes atravesando tu cuello. Palpitan como un semáforo, parpadean como un insecticida. Un día me preguntaste de dónde provenía la invasión. De mí, te dije. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a La Imprenta. Muchas gracias, querido Miguel Ángel, por acogernos un día más en tu casa. Y muchas gracias a mi querido Luis Pascual por presentarte aquí con esta compañía que me hace una ilusión tremenda, porque ante todo hoy presento a un muy buen amigo, antes que un gran poeta y gran escritor, y me hace una ilusión brutal estar hoy contigo acompañándote en este día tan especial y también acompañado por gente querida. Nada, gracias a ti, a La Imprenta, a Miguel Ángel y a vosotros que estáis aquí por venir. No esperaba que en mi primera presentación hubiera más de 100 personas. Y bueno, es un placer y un honor que estéis aquí. Y más contigo. Muchas gracias a ti por todo, por invitarme, por sentirme con este privilegio de poder presentar este libro que tanto me ha gustado, como tanto me gusta lo que llevo leyendo tuyo ya hace tiempo, en narrativa, en poesía, en redes, fuera de redes. Y hoy nos toca un libro muy especial y muy particular en algunos puntos que intentaremos de algún modo desmigajar y desgranar aquí entre todos también, por supuesto. Si te parece, vamos a comenzar por el título, porque hoy vamos a hablar mucho de imágenes y para empezar creo que ya la imagen de Júpiter y la del crescógrafo
Ha visto Miguel Ángel de primeras. Joder, macho. Has ensayado, Está ensayadísimo. Juntas crean todavía una imagen mayor, una combinación espectacular y cuando menos llamativa. ¿Cómo surge el título y sobre todo cómo surge la imagen que hay detrás de un título así? Y si quieres, de paso, hablamos un poquito de tan maravillosa portada. Ujú. Pues si te soy sincero, no me acuerdo de dónde vino la idea. El crescógrafo lo ha dicho ella, hemos hablado de lo que es y me lo contó ella. Yo no conocía el aparato, me pareció fascinante. Y luego el juego era mezclar eso, el crescógrafo que te da acceso a lo microscópico, a lo pequeño, a lo infinitesimal y eso, juntarlo con Júpiter, que es el planeta más grande, la representación de la inmensidad, ¿no? El gigantismo, no sé. Y bueno, hacer ese contraste, ¿no? Entre lo universal y lo diminuto, que me parece que es un buen tema y un buen título para un libro. Y además te digo una cosa, al final ha salido bastante bien porque al poner crescógrafo es muy fácil de encontrar en Amazon o en Goodreads. Pones crescógrafo y es el único libro que hay. Claro, efectivamente. Qué interesante lo del contraste, ¿no? Lo de esa combinación de tamaños, magnitudes, imágenes efectivamente tan contrapuestas, ¿no? Y además yo siempre que lo leo el título me topo con él, efectivamente, se me salta a los ojos. Pienso en casi un esfuerzo manual titánico de intentar coger Júpiter y meterlo bajo el crescógrafo, efectivamente, ¿no? Y bueno, en este sentido, no sé si tiene algo que ver, como tal, el diseño de la portada, pensando en esa búsqueda de atracción de Júpiter hacia el aparato en cuestión, o cómo surge esa otra parte tan visual y tan atractiva de la obra. La portada, bueno, es una fotografía de mi hermano. Yo siempre que saco algo intento colar una foto de él porque es un buen fotógrafo, me gustan mucho las fotos que hace. Y en este caso encontré esto, que bueno, no sé si habéis conseguido adivinar lo que puede ser, pero a lo mejor si le dais la vuelta podéis tener alguna pista más. La fotografía original, si no recuerdo, era azul y fue Daniel el que le dio este color, que me parece maravilloso, este tono como quemado y que lo asemeja más al planeta, ¿no? Y bueno, esto al final es un grifo de ducha y las rayitas es agua que está cayendo. Lo que pasa es que bueno, está un poquito difuminado y tal, pero también me parece un juego acorde a lo que luego viene en el contenido del libro, que es un poco mezclar conceptos un poco opuestos a priori e intentar amalgamarlos ahí de cualquier manera. O de una manera coherente. Claro, efectivamente hay mucha coherencia a partir de contrastes, de choques entre conceptos, choques entre imágenes sobre todo. Y a eso quería ir ahora, ya que hemos desvelado la primera gran imagen de la obra, ¿no? Cómo se construye un poquito desde el imaginario que tú tienes los diferentes poemas que componen el libro, porque efectivamente pues hay una explosión visual según empiezas a leer tremenda. Y yo aquí percibo, fíjate, ahora hablaremos de ello más en profundidad, más que influencias propiamente, o no solo, mejor dicho, poéticas, literarias, que también las detecto en algunos casos, más que en otros. Veo mucho cine, veo mucho bagaje audiovisual en general, y mucho cómic, mucha novela gráfica, no sé, un montón de referencias y de contenido como lector, como espectador, como consumidor primero, que has ido ahí haciendo tuyo y tejiendo de una forma también muy propia y muy coherente, efectivamente. ¿Qué hay detrás en José Luis Pascual cuando se pone a escribir algo así, a nivel de imágenes, a nivel de bombardeo, un poquito de ese proceso creativo? Si es que lo hay, que a lo mejor es algo que nace por otra vía, pero sí, bueno, creo que hay. Me comentaste lo de los cómics, en ese sentido no lo tenía presente, pero luego pensando sí que es cierto que a lo mejor me ha podido influir algún tipo de obra, sobre todo más experimental, más underground. Pero lo principal es, yo lo llamo una suerte de posesión. Es simplemente quedarte mirando una esquina, ves un objeto totalmente cotidiano, no sé, un tornillo, y de repente toma una forma en tu cabeza que es totalmente distinto a como deberíamos verlo, ¿no? Y ese sería el juego, convertir lo cotidiano en algo
extraterrestre casi. Influencias, te podría decir que, ya sabes que incluso con el título, con Júpiter, para mí Kubrick es uno de los grandes maestros de todo. Y trasladar lo que él quiso hacer en algunas películas, que es buscar la sensorialidad por encima de la historia o de la narrativa o de la coherencia, eso me parece un reto impresionante. Y bueno, creo que la poesía, yo es que sigo un poco reluctante a llamar esto poesía, pero bueno, sí que es verdad que después de releerlo se puede considerar versos y la intención es lanzar imágenes, sensorialidad y que el lector Hay un lector que precisamente es guionista de cómic y me dijo que el libro le había trasladado a lugares en los que no había estado nunca. Y bueno, ese sería sobre todo la primera intención. Luego ya darle forma y buscar esos lugares, bueno, hay una mezcla un poquito de poesía con otros textos que se podrían considerar microrrelato, que sí que tienen una narración un poquito más lineal, bueno, lineal no, pero más coherente, que pueden llegar a formar una historia, y el resto es imágenes e impactar, ¿no? Empatar al lector. Pues si te parece, hablemos antes de hacer otra lectura de ese filtro, esa falta de filtro, yo creo más bien, a la hora de producir esas imágenes y plasmarlas, porque aquí sí que se percibe, y eso es también lo divertido del libro y lo que tanto a mí personalmente me atrae, que efectivamente es una experiencia en sí, es lo que te han dicho, ¿no? Ya gente que ha leído y conoce la obra, que te lleva a otros lugares, que te sorprende sobre todo. Yo creo que es un libro que vais a encontrar desde el asombro, desde la fascinación, desde el asco, desde el miedo o el terror en ciertas formas, desde lo oscuro, desde la belleza también. Y creo que eso se consigue efectivamente quitando filtros, o no poniendo muchos, mejor dicho, y produciendo imágenes. Claro, la pregunta que subyace a todo esto es un poco ese proceso literal de escritura, si estamos yendo hacia una escritura más automática, si hay un repaso postproducción después para poder manejar y coordinar un poquito que funcione todo, buscar esa coherencia. A lo mejor la coherencia está más en los ojos del lector, y es algo que tú no puedes controlar tanto en libros así, en textos así. No lo sé, ¿cómo es de algún modo conectar todo esto para ti como alguien que lo ha creado desde cero? Y también me interesa mucho, unida a esta pregunta, la cuestión de por qué estos textos, porque claro, si atendemos a la forma en la que tú produces y creas, el libro puede ser infinito, podemos hacer una colección que sea 1000 veces más, ¿no? O al contrario, podemos seleccionar y quedarnos con solo los que más nos llaman la atención. ¿Por qué esa forma de producir y por qué exactamente estos textos y no otros o no más? Bueno, estos, dentro de que cada texto al final es un universo en sí mismo, me pareció que tenían cierta coherencia y que hablaban de los mismos temas. Hay un abanico de, no sé, 4 o 5 temas principales que creo que podrían englobar todo el libro. La manera en que nacen, bueno, escritura automática, algo hay, pero ya te digo, para mí es una especie de posesión. Te viene una idea, una imagen, algo incluso externo, ¿por qué no? Y ahí te da el arranque, te da la imagen, la premisa, y hay veces en que tú lo desarrollas casi del tirón y luego hay que darle forma, luego hay que trabajarlo, hay que buscar la comunión entre las frases, las palabras, cada verso. Es un trabajo también de arquitectura, ¿no? Al final, y más en un texto, en un libro de este tipo, que muchos de los poemas, entre comillas, están desestructurados, tienen formas rotas y no sé qué más contarte. Yo creo que sobre todo te lo has pasado muy bien haciéndolo. Es la primera impresión que tengo. Cada vez que lo leo que ha sido ante todo divertido para ti, entretenido y un reto también, por supuesto. Sí. Pero se nota que hay un entusiasmo al construir los textos, de algún modo, más allá de lo que cuenten o lo que transmitan, ¿no? Sí. Y eso creo que prima por encima y que también el lector lo capta. Sí, yo creo que el escritor tiene que disfrutar ante todo, ¿no? Con todo el proceso, ya sea el de creación, el de revisión, corrección,
publicación, maquetación si hace falta, con todo. Y me he quedado en blanco. Hablemos un poquito antes de esa lectura, si quieres, de esa selección. ¿Cómo ha sido? Porque claro, yo, Sí. en fin, nos conocemos hace ya tiempo, por suerte para mí, y te he leído mucho, como he dicho antes, en otros aspectos, en otras publicaciones. Efectivamente también está en una maravillosa antología de la imprenta, un relato fascinante, Pánico. un microrelato, exacto, en Pánico, y como flamante ganador. Y claro, yo ya tenía esa, bueno, expectativa también, por supuesto, de lo que me podía encontrar aquí. Y te he leído en redes cosas que están luego aquí, no sé si más o menos pulidas o tal cual estaban, compartidas primero cuando no había seguramente pensamiento de sacar un libro con ello. Y claro, en ese sentido me planteo por qué esta selección, por qué, no sé tanto si hablar de orden, creo que no, pero sí un poco buscar ese hilo más allá de los temas que has comentado. Sobre todo me interesa lo que descartas, o sea, ¿qué no cabe en este libro, José? Bueno, quizá textos que sean más anclados a la realidad. Ujú. Porque ya te digo que la idea de esto era, el título original era Poesía demacrada, que es uno de los poemas, y es eso, demacrar, entre comillas, la poesía, porque todos tendremos la concepción de una poesía más lírica, más de temas más humanos. Aquí, bueno, hay temas humanos, evidentemente, pero también hay temas que se escapan un poco a lo real. Es que me gusta mucho el surrealismo, hay mucho surrealismo aquí. Explotar cosas que no son convencionales. Y tú lo sabrás más que nadie, que lees mucha poesía. Yo no leo mucha poesía, pero por ejemplo yo leo a Panero y sí que encuentro eso, pero no lo encuentro en otros sitios. Y a mí me gustaría explorar esa línea en la que creo que hay un vacío en el mercado editorial. Totalmente, sí. Sí, además una de las virtudes del libro es que es inclasificable, Ujú. si me lo permites, o sea, Esa es una de las virtudes, intenciones. sin duda. O sea, no puedo, ni siquiera desde el punto de vista más analítico y como lector de poesía, efectivamente, pararme a buscar analogías y otra especie de base de textos que me lleven a pensar en que esto ya lo he visto en otro sitio, tal. Bueno, evidentemente ves pedazos, por ejemplo, Panero, perfectamente, cositas de Borges, cositas de Cortázar, alguna cosilla un poco de realismo mágico, bueno, también narrativa propiamente de género de terror en algunos puntos, Sí. un poquito de King, por ahí Stephen King en algunos detalles pequeños, ¿no? Mira, Son- justo estoy viendo este hospital número 2. Este, por ejemplo, nace en una visita a un hospital, a urgencia, porque yo soy propenso a sufrir cólicos nefríticos, que es el peor dolor que puede tener una persona, después del parto, ¿no? Que eso no lo he experimentado. Y mientras estás ahí con el dolor, con una vía puesta, viendo todo lo que tienes a tu alrededor, estás medio ido y se te ocurren cosas, las anotas. Y también hay que saber aprovechar el dolor y la situación fuera de lo cotidiano. De ahí también nace el arte, creo yo. Totalmente, sí. Además le quitas la capa más frívola que tiene, porque al final es tuyo, Ujú. es una experiencia propia, es totalmente humano, y a partir de ahí pues te construyes efectivamente con calidad, con dedicación los textos, pero nace de ti, eso es muy importante y se nota muy bien en el libro también, sí. Pues si quieres procedemos a una segunda lectura. Página 21. Página 21. Fue hoy. Fue hoy. Hoy he soñado con un bicho que no recuerdo. Hoy he soñado con un niño que no recuerdo. Era pequeño, plantado en una pared de gotelé, arrugada como un viejo. Era pequeño, plantado de pie en el umbral de mi habitación. A su lado había una araña de esas de patas largas, inmóvil. Su silueta se recortaba en la oscuridad, inmóvil. La araña corrió alejándose del bicho. Me miraba y yo quieto, clavado en la cama. El bicho saltó hacia la araña, 1, 2, 3 veces. El niño avanzó hacia la cama, 1, 2, 3 pasos. A la tercera la apresó pisándole 2 patas. Se sentó en la cama, apoyando su peso sobre mis piernas. La devoró en un instante. La araña desapareció. Se acercó, abrió la boca y creo que entonces me desperté. Se puede aplaudir, sí. Este, por ejemplo, te lo comenté hace poco, este nace de un sueño. Me gusta mucho también trasladar el sueño
a relato, a microrelato o a poema. Y bueno, el sueño era la araña en la pared, lo del niño luego lo agregué. Y creo que el contraste y la identificación de uno con otro, bueno, creo que puede funcionar bien. Sí, funciona muy bien y además yo creo que es un muy buen ejemplo para hablar de esa parte quizás más, bueno, oscura, digamos, del libro, en un sentido más de imágenes sombrías que tienen que ver con la noche, con los miedos, con lo que nos acecha. Yo veo mucha amenaza en el libro, fíjate. Veo que, aparte del título del que hemos leído al principio, que era invasión, pues hombre, invasión, ya primera palabra que, hostias, invasión. Pues hay más circunstancias a lo largo del libro que nos invitan a pensar en alguien acechando o algo, que es peor yo creo, bueno, según quien sea, ¿no? Pero algo acechando, amenazas, tanto desde dentro, amenazas más interiores, más del organismo, más del cuerpo, más de fallas que podamos encontrar en el ser humano como tal, a nivel mental por supuesto, y también amenazas exteriores, externas y efectivamente de otros mundos. De otros lugares también. Por eso me gusta mucho poner de fondo a Júpiter siempre, porque yo creo que lo pongo lo más alto posible y luego ya todo lo demás está como más cerca, más en primera persona. Sí, la amenaza a lo mejor viene de mi querencia hacia el género de terror o hacia lo inquietante. Que otra cosa igual, no he leído muchos poemarios que toquen este género. Hay uno de In Limbo que me rompió la cabeza, que es Contexto Marte. No recuerdo ahora el nombre del autor. Luis Eduardo Barraza, puede ser, algo así. Sí. No nos hagáis mucho caso, pero Luis Eduardo yo creo que casi seguro. Pues, no sé, para mí ese camino, como decía antes, es un camino a explorar y, joder, poesía de terror, yo lo compraría. No sé. Tal cual, y si me permites que añada otra recomendación que viene muy al caso con Júpiter bajo el crescógrafo, Arde, de Sara Prida Vegan in Limbo. Porque ahí yo sí que veo muy bien justo el tema de la amenaza. No es un poemario tanto, ni mucho menos como el de Luis Eduardo, en cuanto a ese enfoque más extraterrestre, etcétera, etcétera, pero sí tiene más que ver con el concepto de amenaza, ese terror que es terrorismo en un sentido muy amplio y muy universal, y lo recomiendo mucho para también, de algún modo, intentar ir construyendo una especie de bibliografía, si es que eso nos puede llegar a interesar de algún modo, para conectar lecturas, también lo dejo aquí dicho. Sí, además es In Limbo también y los dos la adoramos, así que un beso para Ana también. Sí, un beso. También hay amenaza y atmósfera, que es algo también heredado del cine de terror y que creo que en poesía se puede generar, en pocos versos, generar una atmósfera, que muchas veces es lo más difícil de conseguir en el cine de terror, que tienen todos los medios a su alcance y se basan en meterte el susto con el subidón de música, ¿no? En un libro a lo mejor de relatos te lo puedes currar y bueno, puedes conseguirlo. En una poesía breve a lo mejor es más complicado, pero yo lo veo factible y también me parece un reto, y conseguir eso en un texto te impacta, ¿no? Como cuando lees un micro relato redondo y en la última frase te deja hecho polvo, pues esa sensación es maravillosa. Sí, además es un libro en el que funciona muy bien justamente eso de cómo rematas los textos, cómo cierras. Los finales me parecen muy complicados de cuidar bien en poesía, en concreto, más que efectivamente en un buen relato. También te lo puedes cargar con un mal final, por supuesto, o con un anticlímax, ¿no? Que de repente te dice, bueno, pues ok, ya me has pegado el susto hace 10 páginas, ya el final pues no me ha impresionado mucho, me queda ahí como con una cosa un poco sosa. Pero en poesía creo que tiene todavía más valor, es más difícil y creo que aquí tenemos un muy buen ejemplo o un muy buen catálogo de ejemplos de cómo cerrar poemas, precisamente con imágenes súper poderosas. Sí, sí, sí. Hace poco estuve viendo a Chris Offutt, que vino aquí a Madrid, y decía que su prosa, tú lees un libro de él y es una prosa súper sencilla, fluye a las mil maravillas, y le preguntaban si él si le salía del tirón, si era sencillo para él la escritura, y él se echaba a reír. Dice, no, esto, para conseguir la sencillez tienes que echarle muchísimas horas, buscar la palabra perfecta, que empaste la frase, que fluya. En poesía evidentemente hay que hacerlo igual o más, ¿no? Hay que cuidarlo más. Y el final de los versos a veces te sale un poco por inercia, pero muchas veces tienes que buscar eso, la palabra exacta, el verso exacto y meterlo ahí. Ese remate, sí, ese remate.
Bueno, pues otra cuestión que quería comentar contigo un poquito en esta tarde de casi primavera, como bien ha dicho antes nuestro querido Miguel Ángel, era la cuestión de lo corporal, porque sí que da la sensación, como decía antes, de que hay un gran cúmulo de amenazas exteriores, pero creo que también nos produce en general, en cualquier ámbito, supongo, más allá de lo literario, en cualquier tipo de arte que lo plasma, un miedo y un cierto, bueno, una inquietud al menos, el tema de cómo mancillar un cuerpo a nivel de hacerlo vulnerable, rompible, totalmente, bueno, demacrable casi, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, no tantos como a lo mejor otro tipo de situaciones grotescas, vamos a decir, pero funciona muy bien cuando lo haces. Y bueno, has comentado el tema del poema de Hospital número 2, pero ¿de dónde te viene esa tradición también de explorar un poquito el body horror, toda esa ruptura de lo humano desde el punto de vista más físico y también que nos parece un poquito más cercano y nos da un poco más de yuyu a todos? Pues también sería una especie de mezcla entre el cine, la literatura de horror, el gore, ¿por qué no? Claro. Y luego la experiencia personal, cuando tienes eso, un dolor o simplemente un picor. ¿Por qué no explorar un picor y convertirlo en un poema, en un relato? Aparte que es algo que todos sufrimos y, joder, pues, ¿cómo no te vas a identificar, ¿no?, con algo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida? Igual, a lo mejor yo estoy equivocado, pero creo que es algo que tampoco se explora en exceso en la narrativa contemporánea. Y explorar eso, el remapeo, la desconfiguración del cuerpo, darle otras formas, convertirlo en otra cosa. Por eso la cita que hay al inicio es de Gary J. Shipley, que sacó una novela hace poquito que es Los Inamovibles, y esa novela explora la corrupción del cuerpo, ¿no?, la destrucción, pero la lleva a unos límites ya inconcebibles. Es una novela alucinante, aunque no es para todo el público, y pues eso, trasladar eso a poesía. Es que yo no veo que se haga y hay que hacerlo. Ojalá se abra una vía. La pregunta que queda, yo creo, José, después de todo esto, es el concepto propio de poesía. Porque antes hemos hablado de poesía demacrada, hemos hablado desde un punto de vista que da a entender que no creemos tanto o no de forma estanca en los géneros como tal, efectivamente, sino que son permeables. En fin, nosotros que también adoramos a Mónica Ojeda, pues en Mandíbula, perdón para quien sufra con Mandíbula, pero nosotros somos fans absolutos de Mandíbula, ves muchísima poesía y muchísima belleza en Mandíbula. Es una novela con todo lo que supone Mandíbula, etcétera, etcétera. Y claro, hablamos antes de poesía demacrada, de cómo romper, de antiversos, incluso hemos hablado tuyo fuera de esta presentación. Y quería un poco preguntarte por ello, ya yendo hacia afuera del libro, cómo pensar en catalogar o definirlo, o para un público más general que se acerque y vea, aparte del crescógrafo, que efectivamente ya es el crescógrafo. ¿Qué es esto del crescógrafo? Ya está, ya con eso tenemos el libro ahí con el interés puesto, o Júpiter, por supuesto, pero también ya si vamos a buscar un poco de lo que podemos encontrar, va a ser poesía antes que otras cosas. No es un libro de relatos, no es microrelato, no es pedazos sueltos, inconexos de una novela que no salió, etc. Entonces, ¿por qué dentro de esa ruptura que tú haces muy consciente de lo que es la poesía o la poesía tradicional, aún así asumes de algún modo el concepto? ¿Por qué te interesa asumirlo como tal? ¿Es lo que más se acerca a lo mejor a lo que haces dentro de esa gama de grises? ¿Cómo es esa exploración? No sé si entiendo la pregunta. ¿Te refieres a por qué poesía romper esta poesía? Claro, ¿por qué poesía como concepto que integra de algún modo el libro? Si fuera Es que, la claro, única palabra que define el género del libro, si fuera poesía, que me consta que lo es, como tal, ¿por qué poesía y no otra? Otra palabra que lo defina, a lo que haces. Bueno, yo es que estamos hablando de poesía. Sin hablar mucho de poesía. Sí. Claro. Supongo que para cada uno de nosotros significa una cosa distinta. Estaba viendo justo una definición de poesía que está aquí en la pared, de Federico García Lorca. A mí hay una que me gusta mucho, que leí hace tiempo y se me quedó grabada, que no recuerdo de quién era, que decía: poesía es el auténtico arma revolucionaria capaz de cambiar el mundo. Bueno, yo evidentemente no voy a cambiar el mundo, ni lo pretendo, pero a lo mejor cambiar a una persona o su manera de
de ver la poesía o de acercarse a la literatura, pues creo que ya sería un logro infinito. Y luego eso, pues, como en general la narrativa es tan subjetiva, yo siempre tengo ese caballo de batalla, lo típico que se dice de una vez que el autor suelta la obra ya pertenece al lector. Claro. Quizá en este tipo de libros sí, yo en narrativa, por ejemplo, bueno, ahí no estoy tan de acuerdo, ¿no? Cuando el autor quiere soltar un mensaje, ese mensaje muchas veces se distorsiona mal, en el mal sentido, y se puede llevar a errores y a catástrofes. En este caso es posible que sí, pero ya digo que todo es tan subjetivo que, no sé, me cuesta un poco contestar a esa pregunta. ¿Qué es poesía para ti? Pues esto es poesía, fíjate. Sí, otra forma de poesía, pero lo he encontrado aquí. Lo he encontrado y tenía también esa perspectiva que te comentaba antes, leyéndote desde otro punto de vista anteriormente. Y tenía, fíjate, qué tontería, el temor de que no fuera poesía porque era poesía, ¿no? O sea, se vendía como poesía, lo vi como poemario de mi querido José Luis, dije, pues, qué guay que saque un poemario, qué inesperado, fíjate, lo primero que pensé yo creo. Dije, ¿por qué no un libro de relatos, José? Mira lo que tocaba, ¿no? Después de todo tal, y de repente... Culpa de mi editor. Y digo, pues esto es poesía, y la he encontrado. La he encontrado, sobre todo desde el punto de vista, como muy bien decías antes, sensorial. Lo emocional, lo sensorial, lo que traspasa, lo que te interpela de algún modo, y eso me ha parecido brutal, porque eso sí que lo reconozco como la esencia misma de la poesía, más allá de técnicas, formas y estructuras. Yo creo que al final se resume en mi cabeza, que no debe de estar muy bien. Porque a mí me gusta muchísimo, ya lo sabéis, el microrrelato, pero yo me doy cuenta de que cuando escribo un micro, no me sale un micro convencional y al final me sale algo más parecido a una poesía. Entonces, bueno, pues sí que hay algunos poemas que tienen más forma de poema, mientras que otros, para mí, siguen siendo microrrelatos, aunque sean extravagantes y extraños. No sé. Queda todo dicho, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar, si te parece, con Altar. Altar. Hace falta más soledad, minutos que se ahoguen exhaustos, hartos de bracear en el mar. Hace falta la gran miseria, la que hinca tu no voluntad y relaja tu boca seria. En el ataúd, lombrices y gusanos cautos se arrastran como hilos de laúd por la madera podrida del sauco que alguna vez será baúl. Para tus huesos glaucos y tu difunto predicar sobre difuntos y gatos. Y los amigos de feria, cuán triste su alegato, cuán fatídico relato, cuán súcubo el altar. Julio. He de decir que creo que es el único poema que tiene rima. Sí, efectivamente. Libro, Sí. Sí, si me permitís una cosa, y sin que me mire nadie a la cara, que no hace falta, con que me oigan, ¿vale? Yo cuando suelo leer a JL, somos dos enfermos de hablarnos, y yo creo que realmente todo lo que hace él es lo mismo, o sea, incluso tanto en lírica como en narrativa y tal, y yo a esto siempre lo defino como si pasases tus cosas por una licuadora o un exprimidor y empiezas a ahorrar frases y tal, y se ha quedado en esto, ¿sabes? Que es mucho más corto, mucho más directo, y creo que es este poemario, yo no lo llamo poemario tampoco, nosotros lo llamamos poemario extraterrestre entre nosotros, que creo que es lo más adecuado por ciertas cosas. A mí me apasiona lo que hace JL en esto porque normaliza una cosa súper extraña, ¿sabes? Que eres tú mismo, ¿sabes? O sea, Soy extraño. no, como creador desde luego, ¿sabes? O sea, tienes una visión súper crítica de todo, analizas un montón todo, estoy hablando no como persona, o sea, me refiero como escritor. Entonces, claro, incluso esto puede ser un análisis, o sea, perfectamente un análisis lírico, porque yo creo que tiene mucha poesía todo lo que haces. Todo tiene... Hay autores pues que te empiezan a narrar una escena y se basan en acciones, y José Luis,
cuando te narra una escena, te la narra, te está enviando ciertas imágenes continuamente, ¿sabes? Como los flashes estos del Club de la Lucha, cuando meten el corte en la cinta, ¿no? Y te sale una polla. Pues es lo mismo, te está metiendo una cosa súper real y la está convirtiendo en surrealismo absoluto, ¿sabes? Sin embargo, claro, que el surrealismo, al fin de cuentas, es dejarte llevar por una realidad bastante máxima. Y en tu caso, pues tu peculiar manera de ver las cosas, ¿sabes? Ya está. Sí, lo hablábamos antes, lo de el gran mal de la literatura actual, que es el sobredescribir, ¿no? Sí. La sobredescripción. Y a lo mejor aquí es eso llevado al minimalismo absoluto. Está sudando como... Sí, sí, esto no está ensayado. Dani, ¿me coges un momentito, Sí, por favor? ¿estás bien? Se me ha dormido del todo la pierna, Sí. Que me coja abajo, pero tío. mal. Y si me quitas, porfa, la banqueta o algo, me voy a sentar porque está Pero está- muerta del todo. Sí. A ver si Baja el pie despierto. Sí. ¿Puedes? Porque sí. O Bueno, sentado. espera. Siéntate. Ahí, ahí está. Putada, porque se te haya dormido el pie. Ha pasado veces ya la he intentado. ¿Sí? Esto no estaba ensayado, pero ha quedado muy bien. Que sí, estaba ensayado, venga, para arriba. Joder. No, seguimos, por favor. Ya tienes poema. Estoy bien. Bueno, pues... ¿Quieres que te acerque una silla? Nada, tranquilo. Necesitaba estirarlo y despertarlo, que está muerto del todo. Vale. Si no te cambio el taburete por una silla, que igual es que... Nada, tranquilo. Esto es lo que, Ya va provoca, despertando. lo que provoca este poemario. Sí. Así que ya sabéis a lo que os exponéis. Si tenéis alguna pregunta, algo Sí, que por queráis... favor. Yo sigo desde aquí abajo, que está todo bien, Mira, ya despierta, ¿ah? Por favor. Preguntas, cuestiones, interpelaciones personales. Presentación con performance, que deje menos de 5 pavos de la Guau. para no volver. O sea. Esto no está pagando. Pues nada. ¿Tú tienes alguna pregunta para ti mismo? Para mí mismo, Sí. ninguna. ¿No te gustaría preguntarte algo? Sí, que por qué escribo estas cosas, ¿no? Ya. Pero no tengo una respuesta. Sí, la tienes. La tienes escrita, A tío. lo mejor es demasiado compartirla, No, la tienes escrita, está ahí la respuesta. Venga, os voy a leer un último poema si queréis y cerramos. Nos vamos a hacer puñetas. Se titula Dos caballos. Dos caballos negros entre los espinos y de repente una señal luminosa que anuncia curva pronunciada. ¿Qué no ves? Solo crines en el retrovisor y de repente el estruendo del rayo, el estertor irresistible, la risa de la montaña. Escupes vida, escapas hacia dos caballos negros entre los espinos. Nada, muchas gracias a Perfecto, tío. todos por venir. Y lo dicho, si alguien quiere una dedicatoria, pensaos una palabra y yo improviso un texto de escritura automática y lo que salga. Esto es maravilloso, tío. Tenemos que poner un puesto en el retiro, tío. Que además es una ocasión inmejorable, chicos, chicas. Porque ya solo por eso, o sea, tener la ocasión de que el autor te dedique propiamente algo tan único en comparación a otras dedicatorias, más allá de personalizar, etcétera, etcétera, es otro nivel. Entonces, en lugar de comprar por ahí el libro, que también debéis, bueno, pues es que encima te lo llevas de esa manera. Así que yo aprovecharía hoy la tarde Yo pues para vaciar el... A lo mejor luego es muy decepcionante, pero bueno, es lo que Que sale. va a estar a la altura además de los textos, tal cual. Pues se ve que es tu manera de hacerlo, así que es lo que sale natural. Sí, sí, sí. Bueno, eso, muchas gracias a todos, a Ferki, Muchas gracias a la imprenta Miguel Ángel. A Dani, que es el que me ha editado el libro, se ha atrevido a publicar esto, y a todos vosotros. Vale. Está bien, sí. Recupera la pierna, sí.